la cumbre del G20 a la cumbre de los BRICS? Bueno, hay reacomodos y acomodos. Ajá. Reacomodos a algunos sectores que están en condiciones de minusvalía frente a la realidad concreta de la crisis mundial del capitalismo, que no es una fantasía ni es un mal deseo de mi parte, sino simplemente una realidad histórica, una crisis cíclica que se ha expresado en una baja sustancial de la calidad de vida en los países desarrollados, eso que llamamos las economías más grandes del mundo. Bueno, allí justamente, sobre todo en las occidentales, están marcadas por protestas sociales, por baja de la calidad de vida, inflación, desempleo y todo lo que ya conocemos. Esto frente a unos BRICS exitosísimos que ha logrado reunir lo mejor del planeta en función de potenciar, de elevar los niveles de productividad, explotando las potencialidades que cada uno de los países aportan a ese grupo. Pues el G20 se ve como un hermano en decadencia, como un grupo que tiene que buscar fórmulas de cómo reposicionarse tanto en los mercados como en su accionar político, igual que el G7, que ya casi no queda absolutamente nada más que la propaganda que pasan los grandes medios de comunicación. Sin embargo, también hay que decir en descargo de esto que esta reunión de Brasil reviste una gran importancia para la región. Pudieran hablarse por ese juego que hace Brasil de ser miembro de los BRICS y miembro del G20 y está, vamos a decir, como pudiera convertirse en un puente muy oportuno frente a la crisis occidental que cada día aumenta exponencialmente, y con la llegada de Trump a la Casa Blanca, pareciera ser que ahora no se llama Trump sino el Coco, porque todas las noticias giran alrededor de lo que va a pensar Trump, de lo que va a hacer Trump, de lo que hizo Trump. Entonces, bueno, la llegada de Trump, la tentativa de la continuidad de la guerra de Ucrania contra Rusia, o de la OTAN contra Rusia, con permiso, con anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la participación directa de grupos de poder occidental en la guerra en Asia Occidental, y el hostigamiento a los países de América Latino-Caribeña. Bueno, no creo que la tiene fácil el G20 para llegar a felices términos en eso, de entender de que la única fórmula que ahora dictaron los BRICS es el respeto a la autodeterminación, y eso conlleva a la búsqueda de coincidencia entre los países del planeta, porque lo que está en riesgo es la especie humana, como diría Fidel Castro. Hay una propuesta que me gustaría tu opinión, Ángel, que ha hecho el presidente de Brasil, Lula da Silva, que tiene ya además algunos meses hablando de esta propuesta: aplicar un impuesto de 2% a 3.000 multimillonarios para financiar la lucha contra el hambre. Los cálculos del principal promotor de esta propuesta, el economista francés Gabriel Zucman, dicen que se podrían recaudar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares con esta propuesta. Bueno, sí. Mira, el capitalismo tradicional, mi querida Esther, lo que están escuchando, cree que por la vía del altruismo, de la dádiva, de la colaboración, van a resolver los ingentes problemas que tiene la humanidad. El gran problema es el aparato productivo, no las consecuencias de un modelo que es inequívocamente ineficaz para resolver los problemas sustanciales del planeta. Entonces, sí es verdad, el 2% es una política impositiva, pero si lo vas a dar como limosna a los países, se lo aporta específicamente para resolver el tema del hambre, terminas dejándolo en la misma situación en poco tiempo. O sea, mientras que ese planteamiento que están haciendo está bien, se ve muy loable, muy importante, muy chévere, pero si no se piensa en función del desarrollo económico integral de las naciones, lo que implica entonces verlo por la vía de la inversión social, la inversión económica, propiamente dicho, la inversión en una educación, no vamos a lograr feliz término a esa iniciativa, porque lo que se va a hacer es pan para hoy, como decían nuestras abuelas, y hambre para mañana. Entonces, yo cada vez que veo ese tipo de iniciativas que me parecen que no significan absolutamente nada para los grandes capitales del mundo, uno dice el 2%, no significa absolutamente nada más que eso es deducible del pago de los impuestos que hacen cada uno de los países donde tienen sus riquezas almacenadas. O sea, no están dando nada, lo que están es direccionando ese dinero
hacia esa obra pía, esa obra, vamos a decir, de carácter altruista, que al fin y al cabo terminan cayendo en saco roto o terminan siendo apropiadas o despropiadas por los que dirigen cada una de las naciones donde la afectación del hambre es grave, donde las necesidades son graves. Solo con levantar las sanciones a los ciento y pico países que estamos sancionados, con eso sería un gran avance para ir logrando la disminución de la pobreza en el mundo. De allí pudiéramos partir, sería mucho más sensato que solamente dinero por dinero, porque el dinero por dinero no sirve de absolutamente nada si no lo pones en función de un aparato productivo sano. Ahora, este tema de la agenda del hambre, que además se espera que haya una declaración formal de los países del G20 respecto, no tiene claro un destino de estos recursos. Suponemos que se va a debatir entre los presidentes, pero hay otro tema u otros dos temas que me gustaría escuchar tu opinión. Hay uno que sí está en la agenda y el otro que por lo menos en la agenda oficial no está. El tema que sí está es el tema climático, y justamente porque los países del G20 han comenzado a sufrir el impacto de los importantes cambios que hay en el clima del planeta. Sí, esas son las grandes cosas que nos dejó, por cierto, como tarea, y nos los avisoró Fidel Castro y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que inclusive en aquel primer texto que nos legó del Plan de la Patria dedicó un objetivo histórico importantísimo, que es la preservación de la vida humana en el planeta, porque está en riesgo, y está en riesgo justamente porque el modelo son 200 y tantos años de desarrollo capitalista o de explotación capitalista, que lo que ha traído es contaminación al planeta, y eso no es propaganda, eso no es un tema de comeflores, ya es una realidad tangible, concreta. Por su parte, la ONU y los organismos internacionales encargados de regular este tipo de acciones han sido muy ineficaces a la hora de bajar los gases de efecto invernadero, que son uno de los que provocan perforando hueco en la capa de ozono, que nos ha cambiado radicalmente nuestras condiciones climáticas. Ahora, ¿cuál es la vía? Hay dos vías ahí planteadas, las han dicho en todos los foros mundiales, en todas las cumbres. Una, cobrarle a los países que generen más gas invernadero, pero eso no resuelve el problema. O sea, yo decía, bueno, le vas a cobrar un impuesto, muy bien. Y la otra, la búsqueda de energía no fósil, energía alternativa, una energía que sigue siendo muy, muy costosa y que es una trampa, porque lo han dicho analistas, tratadistas del tema, conocedores profundos. Pues sí, usa la energía solar, bienvenido sea, la energía eólica, muy bien, pero la producción de los aparatos con los cuales produce esa energía, la sigues haciendo a través de la energía fósil, porque sigue el mundo abasteciéndose necesitando gas, petróleo, combustibles en general para seguir produciendo, para seguir haciendo su fábrica. ¿Estará dispuesto los países del G20, los países del G7, los países industrializados en firmar algún acuerdo para bajar la incidencia de sus gases en la atmósfera? Eso implica una baja productividad, una baja producción, que no solo sea la propuesta esta maravillosa de decir, bueno, que esos países paguen un importe para el bienestar del ambiente, como que si con el dinero, y volvemos a traer al tema del pago, que no deja de ser necesario, pero no resuelve el problema, porque con eso tú no vas a reconstruir la capa de ozono, ni vas a reponer las condiciones catastróficas en las cuales estamos a nivel del clima, a nivel mundial. Estamos conversando con Ángel Tortolero, doctor en Ciencias de la Educación, ex embajador de Venezuela en Israel. Es profesor asociado en la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y es uno de nuestros analistas internacionales. El otro tema que no aparece en la agenda oficial de la cumbre es la migración. Por la mayor parte de los países que conforman el G20 están recibiendo en este momento millones de migrantes que están buscando simplemente una vida mejor. Sí, el tema de la migración tiene su origen pues en estos desequilibrios en lo que ha venido el mundo. El mundo siempre ha estado desequilibrado porque la aparición del capitalismo en el siglo XIX trajo consigo, mantuvo las diferencias sociales, raciales, y de toda índole. Hoy por hoy tenemos un mundo signado por la guerra,
Entonces, bueno, decir que los venezolanos van migrando por Estados Unidos como quien va de vacaciones, no, los venezolanos, para hablar de nuestros compatriotas que salieron a migrar, no salieron ni por razones políticas, ni por, algunos salieron por razones políticas, pero la mayoría no salieron por razones políticas, sino por un problema de hambre, por una crisis estructural y estructurada que nos la crearon, nos la aumentaron el volumen a partir del 2014, pero igualmente los hermanos sirios le provocaron una guerra en el 2012, igualmente los hermanos de toda esa región arábico-pérsica le tienen una guerra planteada, asimismo Europa, lo que llaman Europa del Este y Eurasia, o sea, la migración hacia Occidente, hacia los fulanos pretendidos centros de poder, hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia los países que exhiben una estabilidad económica, política y social un poco más atractiva y que genera buenas condiciones dice que genera buenas condiciones para quien allí acude, bueno, terminan provocando la crisis porque son los mismos que actúan desde la OTAN, son los mismos que actúan desde los organismos bélicos en contra de las naciones de donde son origen la migración. Trump está hablando de volver inclusive a repatriar a familias enteras, ese es el planteamiento, y nombró un zar de la frontera. Esa migración que está proponiendo Trump repercute directamente en los países cercanos, porque no es que los mandan a sus países de origen, es que los mandan es a México. Ya le dijo a México que si México no controla el paso de migrantes para Estados Unidos, le meterá 20% a los productos, a los bienes y servicios que México dispensa al sur de los Estados Unidos mayoritariamente. Entonces, esto es un conflicto que ya pasa del hecho humanitario, que ya por sí es catastrófico, a un hecho político y geopolítico. Es usar la migración para fines de perturbadores. En el caso de México, perturbar a México, a la América, a Centroamérica desde los Estados Unidos. Se ve claro que hay un juego geopolítico y bélico planteado allí. Pero si quisiera resolver el problema de la migración, vuelvo a repetir, levante las medidas unilaterales, coercitivas unilaterales aplicadas a Venezuela y verá como no tendrá ni un solo venezolano migrando para los Estados Unidos, porque a los venezolanos nos encanta nuestro país. Las condiciones llegaron a ser muy, muy dramáticas. Que el tema incluso tiene, por eso te digo que tiene visos globales, porque nosotros tenemos una situación muy específica en este momento, pero es que, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos no se concentran solo venezolanos, se concentran centroamericanos, se concentran mexicanos, pero el fenómeno además en Europa es bastante fuerte, toda la migración desde África del Norte hacia, sobre todo, España, hacia Italia, que son los países que terminan siendo receptores. En Alemania, cada vez una población migrante que además es atacada, es discriminada por los nacionales, considerada incluso competencia a nivel de mano de obra, de uso de los servicios, etcétera. Sí, porque es la mano de obra, lo que llaman los espaldas mojadas, pues eso es la mano de obra barata, mano de obra negra, que no cobra ningún beneficio social ni salarial, que recibe un mínimo sueldo y con eso produce tanto o más que lo que producen los connacionales. En el caso de Italia, ellos son culpables de esa crisis porque ellos participaron en la destrucción de Libia. Hoy en día tienen por esa vía, por la vía de Libia, una entrada grandiosa y han acabado con el África históricamente, han maltratado a los países del África y no le han permitido el desarrollo. En caso de América Latina, yo digo los venezolanos porque es lo que nos toca directamente, sí, claro, pero ha sido histórica las agresiones contra América latino-caribeña, o sea, nos olvidamos de la dictadura del siglo XX, nos olvidamos de las persecuciones en el siglo XXI, de los gobiernos de ultraderecha del siglo XXI. Ahí está Milei como un protagonista en primera fila en el G20 y me siento orgullosísimo porque va a tener la presidencia pro tempore. Y ya van diciendo de que, bueno, mira, más allá de Trump, Milei es peor que Trump, pues. Imagínate lo que estamos enfrentando. Entonces, sí, es una... no cambiemos el mundo, cambiemos el sistema, lo que hay que cambiar. O sea, el tema es que, y se soporta sobre unas palabras que dijo Hugo Rafael Chávez Frías, que van a permanecer en el tiempo mucho tiempo: respeto a la autodeterminación, desarrollo de la complementariedad como el fenómeno de relación entre los países y claros objetivos estratégicos para salvar a la humanidad. Ángel, ¿tú crees? Es el único camino.
¿Tú crees que el hecho de que Trump asume dentro de escasos 2 meses la presidencia de los Estados Unidos influirá en los resultados de esta cumbre del G20? Sí, indudablemente que sí. Todo lo que está sucediendo en el mundo está esperando las decisiones del señor Donald Trump, que más sabemos en materia internacional, que eso está diseñado, ya está prediseñado. Fíjate que el bonachón, el viejito con problemas mentales de Biden, termina autorizando la movilización de tropas para combatir ahora a Corea del Norte por su apoyo en Rusia. O sea que no esperemos de los presidentes norteamericanos alguna iniciativa, lo que cambia es el estilo, pero la política exterior norteamericana sigue siendo de confrontación, de hostigamiento, de invasión, de toma por asalto de los recursos naturales en el mundo y de imposición hegemónica. Lo que cambia con los presidentes es la forma como se hace, pero el objetivo sigue siendo igual. Con nosotros pudiera ser, y eso algunos analistas plantean eso, yo no lo creo hasta que no lo vean, de que Trump venga por otra vía a relacionarse con Venezuela, pero piensa mal para que nos vaya bien. Nosotros todos sabemos de que un gobierno de Trump apoyado por la ultraderecha, con un señor como Marco Rubio en el Departamento de Estado, significa 4 años de confrontación con Venezuela, para decirlo menos, y de un pugilato allí que nos pudiera llevar a pasar momentos muy duros, pero que para eso nos estamos preparando, pues no solo para confrontación contra Trump, sino para el desarrollo. Al instante. Debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Chiaro, Unión Radio.